y distinguiendo las diversas clases de justicia y de derecho, etc. Voy a hacer algún añadido para introducir esto, bueno, no está en el libro, pero está en consonancia con lo que dice el libro o con lo que dice lo que se les ha mandado por correo sobre esta clase. La creación pone de manifiesto la armonía magnífica del universo creado por Dios, de manera tal que unos seres hallan el bien en los otros seres, y cada uno dentro de la creación encuentra aquello que es su perfección de acuerdo con su naturaleza. Eso es objeto de la metafísica. La metafísica trata de la totalidad del ser en general, del ser en sí mismo, y considera también las diversas relaciones que existen entre los seres. Sobre eso, si no existiera el hombre, pues la creación funcionaría, digamos, es una manera metafórica de hablar, funcionaría perfectamente, porque cada uno de los seres irracionales o inertes incluso, pues buscan naturalmente, de manera casi automática, la perfección en las cosas que les rodean. Encuentran en la naturaleza, encuentran en el mundo que nos rodea aquello que necesitan, su bien. Pero el hombre también lo encuentra, pero puede, dado que tiene libre albedrío, apartarse de ello e introducir el desorden dentro de la naturaleza, dentro del mundo, digamos, dentro de la creación. O sea, es la única criatura material que tiene esa facultad, que es la que se llama libertad, o mejor, libre albedrío. Ya vimos en el momento de empezar la teoría sobre la moral, ya vimos cómo la moral se fundamenta sobre la metafísica, en cuanto el bien ontológico es la base, considerado desde el punto de vista de las relaciones entre las cosas, pues es el punto de vista desde el cual se puede entender qué es el bien moral. Porque el bien moral no es algo que haya venido sobre nosotros, sobreañadido de manera innata y que nos dé a conocer una ley que no tiene ningún fundamento en la realidad. Eso es lo que vienen a creer de alguna manera los iniciales nominalistas, para quienes las leyes podían haber sido completamente otras a las que de hecho son. Solo para ellos pues estaba la revelación o lo que enseña la religión, pero no la naturaleza de las cosas, ya a la propia razón, a nuestras propias facultades naturales, le proporciona el conocimiento de aquello que nosotros debemos hacer. Esto ya lo vimos en su momento y vimos cómo la experiencia y nuestra facultad racional, es decir, el conocimiento sensible del mundo que nos rodea y la misma facultad racional, que es la que nos caracteriza y la que explica también la existencia de nuestro libre albedrío, pues gracias a esas dos facultades obtenemos en primer lugar lo que se llaman el conocimiento de los primeros principios. Es ese conocimiento que se llama sindéresis, pues es una facultad que el hombre recibe y llega a captar casi siempre, casi todos los hombres que tengan sus facultades en un estado adecuado. Gracias a la experiencia y a la facultad racional, pues conocemos esos principios supremos que nos exigen vivir honestamente, no perjudicar al prójimo, dar a cada uno lo suyo y cosas por el estilo. Pero hay unos primeros principios de los cuales el primero de todos es, pues, hacer el bien y no hacer el mal. Es decir, nosotros de ese primer principio primerísimo
que nos permite conocer la sindéresis, pues que conocemos gracias a la sindéresis, a la cual contribuyen la experiencia del mundo, lo que conocemos alrededor de nosotros y nuestra razón, pues es sencillamente que hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Bien, de ahí se derivan luego una serie de principios prácticos relativamente numerosos que constituyen lo que se llama la ley natural. Esa ley natural, que también, sin embargo, a pesar de sus numerosos principios, sus numerosas normas, pues no llega a ofrecer la totalidad de las leyes que deben producirse dentro de la sociedad, y entonces por eso está también la ley positiva, que en consonancia con la ley natural debe ser impuesta por los gobernantes. Es algo que ahora nos parece pues completamente fuera de lo posible o de lo real, visto lo que vemos a nuestro alrededor, que los gobernantes pues no piensan en el bien común, sino que piensan en el bien del partido exclusivamente. Pero bueno, el caso es que, de hecho, debería ser así. En suma, la norma moral se halla en el orden de las cosas, que permite, en el orden de las cosas del universo, que permiten determinar lo que es bueno para el hombre, y la moral depende, pues, de la metafísica, en cuanto de ella depende el conocimiento natural de la norma moral por la que se califican los actos de buenos y malos. Lo mismo sucede con las virtudes. Las virtudes naturales, las virtudes que los teólogos llaman adquiridas, pues son actos virtuosos que permiten, por la repetición de actos virtuosos, se facilita nuestra vida moral como costumbre. De la misma manera que en otros muchos terrenos, en las diversas profesiones, pues el que ha hecho una cosa muchas veces, pues la hace con mucha más facilidad que la primera vez. O también que un niño, pues si nosotros tuviéramos que aprender a andar o que andar por primera vez cada vez que nos ponemos en marcha, nuestra vida se haría imposible. Entonces necesitamos tener en el terreno moral las virtudes o hábitos operativos buenos. Hay también, dentro de los hábitos operativos, los que son malos, que son los vicios. Pues bien, eso se extiende dentro de las virtudes, están las que se llaman dentro de las virtudes adquiridas naturales, también las hay esas mismas en sobrenatural, digamos, pero las virtudes adquiridas naturales, pues se reúnen, se ordenan en torno a unas que constituyen el quicio, digamos, de las virtudes, el centro de las virtudes, de las cuales emanan todas las otras virtudes derivadas de esas. Y esas virtudes son las llamadas virtudes cardinales de quicio, de la palabra quicio, y que son, pues, la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. Pues bien, la justicia, precisamente, la justicia, que es lo que ahora nos interesa, tiene en realidad dos significados. Uno enlaza con lo que antes decía, se refiere al orden general del universo. Se identifica con la armonía, concordancia o proporción que tienen las cosas entre sí. Es decir, conforme al decreto divino que creó un mundo maravillosamente ajustado y congruente. Por eso decimos que las piezas de una máquina, también decimos, por ejemplo, la palabra justicia o sus derivados, se utilizan de muchas maneras. Por ejemplo, decimos que una máquina tiene sus piezas perfectamente ajustadas. Y lo mismo se dice de un hombre que es un hombre justo, pues cuando tiene una armonía interior y practica la ley moral y las virtudes. De la misma manera, es una analogía que nos permite comprender qué es lo justo, lo que está ajustado al orden del universo. Platón utilizaba la justicia en ese sentido y lo extendía tanto a la vida personal como a la vida de la comunidad. La vida personal justa, el que tenía justicia en la vida personal,
pues tenía las diversas facultades dirigidas por las 4 virtudes cardinales, de las cuales la justicia constituía la expresión de la armonía entre ellas. Es decir, es la que ponía en congruencia unas virtudes, las del entendimiento y las que rigen las pasiones, que son la templanza y la fortaleza. Bien, y la extendía también al orden de la ciudad, donde había diversas clases, donde según él, como explica en la República, pues hay diversas clases que responden cada una de ellas a las facultades interiores del hombre, a las facultades de que consta el hombre. Bien, eso pues es el sentido, digamos, de carácter más amplio y quizá el más profundo que tiene la palabra justicia. De manera similar a la dependencia de la moralidad que la moral individual tiene respecto de la metafísica, la noción de bien ontológico sirve también, la noción metafísica de bien, sirve también para explicar el orden que debe tener la ciudad. Y en ese sentido nos encontramos con la noción de justicia en un sentido más limitado, en un sentido más restringido. Es la justicia tal como la define Ulpiano, y de él toma Santo Tomás esa misma definición. Es la constante y permanente voluntad de adjudicar el derecho a cada uno, de adjudicar su derecho a cada uno. Esta definición de la justicia señala la condición mínima dentro de una sociedad para que se mantenga la paz, que es el mayor de los bienes, el principal de los bienes comunes. Dentro del bien común conlleva muchas cosas y entre esos el principal es la paz, que no se puede guardar si no existe la justicia, si no existe la ordenación adecuada que los elementos de la sociedad tienen que darse unos a otros, los gobernantes, los gobernados entre sí, los gobernados hacia el gobierno, etc. Entonces, a falta de la justicia, pues lo único que puede, en lo que puede acabar la sociedad es en el desorden, en la anarquía, en la guerra civil, etc. Pues bien, lo mismo se puede decir del derecho, que será lo que queremos en segundo lugar. Ahora vamos a hablar de la justicia y luego volveremos, enlazando con esto, volveremos a hablar del derecho. El derecho se define, en realidad tiene como objeto principal lo justo. Podríamos decir que es el objeto que define al derecho, es próximo a la justicia, es lo justo. Es decir, lo que se ajusta al bien debido a los demás dentro del orden de la ciudad, dentro del orden de la sociedad o de la comunidad en la cual nosotros vivimos. Y por relación a ese sentido primordial se habla también de la justicia como virtud moral y como virtud moral personal y como virtud de la ciudad o de la comunidad. Estas consideraciones, pues, previas a hablar de lo que presenta el capítulo que se les ha mandado, quieren entroncar las nociones de justicia y de derecho con la metafísica, como ya se vio en cierto modo con anterioridad. Pasamos luego pues trato de exponer un poco lo que ya dice el primer capítulo, que es muy breve, a diferencia del segundo, que es muy largo. Y de ello pues trataré de exponer lo que pueda, porque es demasiado amplio y yo quisiera al final de la clase pues contestar algunas preguntas, porque me estoy retrasando mucho en contestar a preguntas de clases anteriores. Pues bien, la justicia tiene diversas clases. Se puede dividir en diversos tipos. La justicia pues consiste en dar a cada uno lo que le corresponde y lo que luego se llamará precisamente su derecho.
Cada uno puede ser puede entenderse de varias maneras. Puede hablarse de la comunidad en general como objeto del derecho, como objeto de la justicia, perdón, estamos hablando de la justicia, como objeto de la justicia. Y también puede ser un individuo respecto de otro, un particular respecto de otro. Eso da lugar a diversas clases de justicia. La justicia, en cuanto inclina al hombre a dar a la comunidad lo que es suyo, es decir, el bien común, en cuanto inclina al hombre a procurar el bien común. En el curso no se ha hablado del bien común, propiamente hablando. El bien común no es la suma de los bienes individuales, ni es tampoco una conjunción de acciones que consiguen obtener lo mismo que puede obtener uno por sí mismo, pero de manera más grande, como los que se reúnen para mover una cosa que pesa mucho, pues hacen lo mismo, la misma clase de acción que hace el que mueve poco, el que mueve una cosa que pesa poco. No, el bien común es completamente diferente del bien particular. No es ni la suma de los bienes particulares, la suma de cada uno de los bienes particulares, ni la suma de las fuerzas que producen algo similar a un bien particular. Entonces, el bien común es, digamos, un bien diferente a todos los bienes particulares, pero del cual se benefician todos los individuos. Se benefician todos los individuos a su manera, pero cada uno de los individuos tiene la obligación de contribuir al bien común. Y debe anteponer el bien común, el bien de la sociedad, que es de la sociedad como tal, no de los individuos, debe anteponer el bien común al bien personal. Bien, pues la justicia se llama general o legal si tiene por objeto el bien común, es decir, el bien de la comunidad. Y los que especialmente están obligados a cumplir con eso, y no a cumplir según sus caprichos o según lo que digan los partidos o según las esperanzas que tengan en las próximas elecciones, que es lo que está sucediendo y que estamos viendo. Ahora están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de obtener de que su partido o el que gobierna permanezca en el poder. Eso lo venimos viendo desde que existe la democracia. Siempre ha sido así, desde que la Constitución puso en manos de los partidos la dirección gubernativa, en todos los aspectos. Bien, pues esa es la obligación primera que tendrían que tener los gobernantes. Procurar el bien común, no el bien personal, ni el bien del partido, que es un bien personal suyo al que pertenece. La justicia, esa es la justicia general o legal. Se llama justicia particular la que la que se refiere a los particulares, la que se da entre las que afectan a los particulares y no al bien común. La justicia particular se divide en conmutativa y distributiva. La justicia conmutativa es la que se da entre un particular, entre un individuo de una comunidad y otro. Y tiene que seguir como regla fundamental la igualdad. También la otra, la distributiva, pero esa sigue otra clase de igualdad. La igualdad que sigue la justicia conmutativa exige que se dé al prójimo lo mismo que él nos ha dado. Por ejemplo, en un contrato, pues la casa tiene que valer lo mismo que se le entrega en dinero. Y el que
ha contratado a alguien, tiene que recibir la cantidad de trabajo que se corresponde a la cantidad de dinero que le da, por ejemplo, etcétera, etcétera. No, y el que vende una mercancía, pues tiene que hacer lo mismo, tiene que devolver, entregar una cosa según se ha acordado, etcétera. Es decir, hay muchos aspectos de nuestra vida que están dirigidos por la justicia conmutativa y que las leyes pues determinan hasta qué punto puede haber diferencias, etc. Pero la igualdad, esta igualdad tiene que ser una igualdad aritmética, es decir, que llaman aritmética, es decir, tiene que ser lo recibido y lo dado por cada uno de los integrantes de una relación jurídica, pues tienen que ser iguales, tienen que sumar lo mismo, tienen que valer lo mismo. No se trata siempre en absoluto de relaciones dinerarias, solo de relaciones económicas, sino que también, bueno, en el sentido actual de la palabra economía, no tiene que ser solo eso, sino que puede haber unas deudas que sean de otro tipo. Pero, y esa pues tiene que ser una igualdad aritmética. En cambio, la justicia distributiva es quien la tiene que llevar a cabo, es el gobernante fundamentalmente, y en sus diversos estratos, cada una de las partes de la sociedad tiene siempre un jefe, alguien que manda. No puede haber, en el ejército decían eso, no puede haber dos soldados sin que exista uno que en caso de quedarse solos sea el que tiene que dirigir las de ese pequeñísimo grupo de dos personas. Es decir, siempre tiene que haber alguien quien mande dentro de la familia, dentro de los gremios, dentro de las universidades, etc. Siempre hay alguien que manda. Bueno, pues el que manda tiene que practicar la justicia distributiva, lo cual no quiere decir que tiene que mantener una igualdad, pero una igualdad que se llama proporcional, y es proporcional a los méritos, a la preparación, a las disposiciones que tenga el que recibe los bienes de que se trata. Es decir, tiene que distribuir las cargas y las responsabilidades y también los méritos y premios de manera acorde, proporcional a los méritos o las capacidades. Bien, una vez que hemos visto esto, solo quedaría por hablar de la justicia social, que es pues algo que es una nueva clase de justicia que, bueno, pues en realidad creo que la palabra la inventó un italiano, Taparelli, pero la recogió Santidad Pío XI en la encíclica Divini Redentoris. Y eso se refiere fundamentalmente a las relaciones laborales, a los deberes de los patrones con los proletarios o con los obreros, etc. Todo eso, pues, según muchos, en realidad no constituye una nueva clase de derecho, sino que es un derecho que se reduce en realidad a la justicia legal. Pero bueno, eso es una cuestión que es discutida por los juristas y en la cual pues no vamos a entrar. Aparte de la justicia está la caridad. La justicia era la que era propia dentro de las sociedades antiguas. Pero las relaciones de los hombres desde el cristianismo, de los hombres, sobre todo de los católicos, han de estar regidas no solo por la justicia, sino también por la caridad. La caridad es una virtud teologal, una virtud teologal que se sobreañade a aquella virtud natural de la justicia sin destruirla, perfeccionándola. La caridad dulcifica la justicia haciendo paciente a la persona, haciendo paciente a los individuos y manifestando la fraternidad, la comprensión y disminuyendo las durezas de la letra de la ley.
exige, en cierto modo, pues saltarse la letra para aplicar el espíritu de la ley, y a veces puede ir en contra incluso del espíritu de la ley. La justicia que regía la ciudad antigua, pues ya los griegos y los romanos debía ser atemperada por lo que ellos llamaban la equidad. La equidad. La equidad, pues, exige, según estos filósofos griegos y romanos, que la justicia en la ciudad sea adecuada a unas circunstancias. Porque, como veremos enseguida, al hablar del derecho, pues el derecho no es, en uno de sus sentidos, el derecho objetivo, las leyes. Las leyes no son más que, en cierto modo, una cierta razón de lo justo.